están ustedes? Buenas noches. Miren, Buenas vamos. noches. Buenas noches. Vamos. Buenas. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bien ustedes. Bien, gracias a Dios. Miren, vamos a trabajar en el día de hoy con la unidad 2 del módulo 5. O sea, recuerden que ya el miércoles terminamos la unidad 1. Buenas noches, Entonces, profe. Escúcheme. buenas noches, Nana. Entonces, vamos a trabajar con la unidad 2 del módulo 5. Ya terminamos la 1 y esta entonces la vamos a trabajar en esta semana y parte de la semana que viene. Entonces, el domingo, lógicamente, trabajar parte de las prácticas que yo les envié por el grupo. Y el lunes, si Dios lo permite, entonces cargo la unidad 4. Entonces, la unidad 2 del módulo 5, hablar de materiales dentales como tal. Entonces, es el mismo específico o el mismo objetivo general del módulo, lo único que vamos a trabajar acá en esta unidad es el manejar y preparar materiales dentales según. Aquí vamos a aprender a aplicar la técnica 4 manos según las normas de higiene y seguridad ocupacional y a manejar de rayos X según sus características. Nada, ¿quién me colabora con la lectura? Adelante, Añoli. Materiales dentales. Preparación de materiales dentales. La historia de la odontología y el manejo de materiales dentales se remonta hasta 3500 años antes de Cristo, gracias a diversos hallazgos funerarios en los cuales se observan instrumentos y materiales para sanar y reemplazar dientes. Sabemos que desde las antiguas civilizaciones etrusca y egipcia se conocen procedimientos dentales y médicos dedicados a labores odontológicas. La odontología moderna requiere de materiales dentales que permitan un uso confiable tanto en la clínica como en el laboratorio. Es así que se reconocen materiales preventivos, correctivos, restaurativos para procesos intermedios de uso en laboratorios y de uso cosmético. Ok, déjamelo hasta ahí, Añoli. Miren, el uso de materiales dentales no se usa, o sea, es una breve historia de cómo aparecieron. Los materiales dentales como tal, el hombre lo fue utilizando de hacía muchos años, aunque quizás no lo utilizaba tal vez de manera, vamos a decir, médica,
pero sí funcionaban. Por ejemplo, cuando aquí se encontraron los indios, que eran los que estaban aquí en nuestro país, ellos utilizaban coca y con ella sanaban muchísimas enfermedades y utilizaban un sinnúmero de plantas, pero la hoja de coca ellos usaban específicamente porque ustedes saben que de ahí viene la cocaína, la marihuana y también viene el opio. De ahí, esa es la hoja de la planta de opio. Entonces, ellos la utilizaban, según ellos, para comunicarse con sus dioses. Pero de ahí es que viene la invención del uso de los anestésicos. Luego ellos se dieron cuenta que cuando utilizaban ese tipo de planta, como que la gente se iba, ¿verdad? Como que se perdía en este mundo y en el otro. Ellos entendían que era comunicándose con sus dioses que ellos estaban, pero realmente ahí es que inicia el proceso de uso de materiales, no solamente dentales, sino de uso médico, que realmente ellos en ese momento entendían, pero que luego de muchos años después, entonces de ahí es que viene la invención o de ahí es que se crean los diferentes tipos de anestésicos que hoy en día existen. Entonces, asimismo fueron utilizando un sinnúmero de plantas que les ayudaba a calmar el dolor, otras le ayudaba a curar las infecciones, y de ahí fueron surgiendo los diferentes tipos de medicamentos que hoy en día todavía se usan. Por ejemplo, un material que se usó hace muchos años y que no se sabía para qué se podía utilizar es un material que se llama gutapercha, que viene de una que se da básicamente en Brasil, y de ahí viene ese material que es duración de endodoncia, que lo vamos a ver más adelante. Cuando empezaron a usarlo, también al igual en aquellos tiempos, no sabían que iba a ser de tanta utilidad ese material para el uso odontológico. Y así, por ejemplo, ustedes pueden ver en las momias que encuentran que, por ejemplo, en las momias encontradas, podemos observar que los egipcios hacían ortodoncia y no lo sabían. En momias encontradas se vieron dientes que estaban alambrados. No se sabía si en ese momento era de uso odontológico porque lo estaban usando en la boca, pero era probable que en ese momento ya lo usaran porque se veían quizás estéticos o no sé si había algún tipo de identificación. Por ejemplo, casi siempre las momias de gente quizá poderosa en ese entonces, era que se le veían esos rasgos gotales. Incluso se encontraron momias con restos de perlas y de cristales y de rubí en los dientes, o sea que sí, que de ahí más o menos nació lo que era la ortodoncia, porque un cristal, un rubí o una piedra preciosa es muy parecida quizá a un braque, aunque no se ve igual, pero muy parecido. Y encima los dientes alambrados, o sea, es como un método que ellos para embellecer los dientes. Ellos entendían que con eso embellecían los dientes. Entonces, eso es parte de la odontología que se usaba hace muchísimo tiempo y que ellos realmente no lo usaban como un medio estético, pero no sabían que hoy en iban a ser de tanta utilidad. Entonces, dentro de los materiales que fueron descubriéndose y que ahora el hombre manipula, está la amalgama. Continúa, Ñole.
Manipulación de los materiales. Amalgama. La amalgama dental está hecha de una combinación de metales que incluyen mercurio, plata, estaño y cobre. A veces se describe como empaste de color plata. Empastes dentales de amalgama han sido utilizados por los dentistas para más de 100 años porque es muy durable y más accesible que otros materiales de empaste dentales. Ok. Miren, esto que vemos aquí, esta imagen, son cápsulas de amalgama. Ahí, dentro de esa cápsula viene mezclada entonces todos estos metales, mercurio, plata, estaño, cobre. Entonces, esa capsulita se coloca en un aparato llamado amalgamador. Esa capsulita, bueno, vienen de diferentes, hay una que se presionan, se activan, puede ser dándole, abriéndola, no es como apretándola. Y luego se coloca en el amalgamador, es el que se encarga de mezclar todos esos materiales y luego sacar ya el resultado final, que es la que se va a llevar a boca del paciente. Entonces, cuando estemos en el hospital, allá hay un amalgamador, y hay cápsulas de amalgama, se lo voy a enseñar a preparar para que ustedes, perdón, para que ustedes sepan cómo es que se coloca o sea, en el aparato para poder llevarse a boca. Anteriormente, eso es ahora, o sea, hace unos años que se utilizan esas cápsulas. Anteriormente, en los años 70, 80, que se utilizaba para mezclar las amalgamas era un mortero. Parecido ese mortero con lo que uno utiliza para majar el ajo en casa. Lógicamente que un mortero más pequeño, o sea, un mortero como, vamos a decir, en miniatura, pequeñito, que se utiliza en odontología. Entonces, el mercurio era un material que venía aparte, metales venían juntos, o sea, un polvo de plata, estaño y cobre, y el mercurio, yo no sé si ustedes lo han visto, pero el mercurio viene en los termómetros. No sé si se le ha roto un termómetro alguna vez, que son como unas gotitas plateadas que se hacen hasta difícil de agarrar. No sé si han tenido la experiencia en algún momento que se le ha roto un termómetro, esa cosita metálica que se ve de esos termómetros de cristal, que se ve que aumentan cuando hay fiebre, esa es mercurio. Entonces, o ese color plateado es mercurio. Cuando se rompe ese termómetro, ese líquido que tiene dentro es como un líquido. Lógicamente no es un líquido como que se puede absorber, ni es un líquido que se puede o sea, el mercurio es un compuesto químico un poquito extraño, pero venía así anteriormente, el líquido y el polvo aparte, y entonces en el mortero el odontólogo tenía que mezclar, o sea, majarlo, mezclar el polvo, hasta hacer una pasta homogénea, hacer una pasta que diera origen a lo que es la amalgama. Ahora no, ahora es mucho más práctico que hace, qué sé yo, 30, 50 años atrás, más o menos. Ok, continúa, Ñoli. Resina autocurable y fotocurables. Son materiales prácticos que se adhieren por microrretención. Debe biselarse al borde cabo superficial de la cavidad, la cual a su vez debe ser conservadora. Al biselarse se exponen los prismas adamantinos
en forma transversal, favoreciendo la desmineralización o descalcificación en forma rápida. Miren, en las resinas es el material que ahora mismo utilizamos o es de uso de preferencia para hacer empastes. Entonces vienen de dos tipos. Autocurable, que quiere decir que cura solo, o sea, seca solo, uno lo coloca y él va secando solo. Ahora, fotocurable quiere decir que se necesita de una luz especial, como por ejemplo, empaste del mismo color del diente, que utilizamos una lámpara especial que luz halógena, que es la que permite que esa resina seque. Autocurable quiere decir que se seca sola. Y fotocurable significa, o fotosensible, que una luz halógena para poder secar. Entonces, aquí le está explicando un poquito de cómo se utiliza el material cuando es llevado a la boca. Entonces, a lo que se refiere a biselar, es como, vamos a decir, a pasar una que yo le enseñé en la clase pasada, por todo el borde de la cavidad. La cavidad se refiere al hoyo ya hecho ya luego de haber limpiado la caries. ¿Qué le pasa? Porque yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos anatomía dental, que yo les dije que la dentina tenía unos túbulos dentinarios. Entonces, a eso es que se refiere. Los prismas, por lo regular, se encuentran en el esmalte y aparte de que libera los prismas, o sea, que los abre, los prismas parecen como en forma de un cristal. Lógicamente, todo eso lo que le estoy diciendo y los túbulos dentinarios es de manera microscópica. O sea, yo cuando hago una resina di que no puedo ver un prisma ni un túbulo dentinario. Pero todo ese proceso que se hace para que ellos abran se da químicamente y biológicamente, aunque yo no lo pueda ver. Entonces, los prismas se encuentran, son como una especie de cristales que se encuentran en el esmalte. Eso cuando hacemos resina específicamente en el esmalte. Y en el caso de la dentina, que casi siempre terminamos trabajando en dentina, entonces utilizamos otro tipo de material que se llama grabado ácido, que se utiliza, que yo no sé si lo han visto, se han dado cuenta cuando le hacen empaste, que viene de color azul, puede que venga de color verde, eso es para abrir los túbulos dentinarios y que la la resina, cuando quede agarrada dentro de esos túbulos dentinarios y no deje pasar ni lo frío, ni lo caliente, ni lo dulce, ni lo salado luego de haber hecho el empaste. Continúa, Ñoli. Resinas compuestas. Son materiales plásticos de restauración definitiva que brindan estética al paciente. Se descubrió por primera vez en Alemania en el año 1934. Su desventaja inicial fue la inestabilidad del color. Se contraía durante la polimerización y tenía un alto coeficiente de expansión térmico. Ok. Las resinas compuestas son estas que se ven aquí. Esas son las que nosotros utilizamos para hacer los empastes, que vienen del mismo color del diente. O sea, viene una alta gama de colores. Lo que Añoli acaba de decir, que cuando se inventaron en 1934, lógicamente cuando algo se crea por primera vez, tiene sus dificultades, ¿verdad? Y era que no había muchos colores para trabajar. Y solamente en ese entonces trabajar
esas resinas en el sector anterior, o sea, en los dientes de adelante. Bueno, fueron creadas en un principio para trabajar solamente los dientes de adelante, porque venían muy bonitas, muy estéticas, pero no tenían esa fuerza como para aguantar que en los molares, en su cara oclusal, se le hiciera una resina, porque cuando el paciente fuera a masticar se rompían con mucha facilidad. Entonces, solamente se decidió que se trabajara las resinas compuestas en el sector anterior. Ahora no, ahora hay una gama de resinas de diferentes casas comerciales muy buenas, de diferentes colores. O sea, hay tantos colores que yo creo que no existen todavía esos colores de dientes, de tantos colores que hay. Entonces, uno puede elegir el que se siente para que sea todavía mucho más estético y no se note. Entonces, otra desventaja era que, como dice aquí, a la hora de polimerización tenía un alto coeficiente de expansión térmica. Eso quiere decir que, por ejemplo, era muy sensible a la luz, en ese entonces, cuando se creó. Por ejemplo, si yo estaba trabajando, ustedes saben que el odontólogo tiene una lámpara en el sillón y la lámpara estaba encendida, esa resina se secaba entera, se polimerizaba, o sea, se dañaba. Muy sensible a la luz y uno tenía que trabajar prácticamente a oscura, o sea, en ese entonces, para poder luego poner la lámpara para que no se secara antes de que yo terminara de trabajar. ¿Eso qué se refiere? Continúa, Ñoli. Resina acrílica. Es una resina sin relleno que une un polvo polímero, polimetacrilato de metilo con un líquido monómero, metacrilato de metilo. Su inconveniente es que provocaba reacciones pulmonares y cambios en el color del diente. Mecanismos de polimerización existen dos. A. Resinas autocurables o autopolimerizables, cuya polimerización es poner activación o reacción química. Ok. Las acrílicas fue un tipo de resina, o bueno, se usan hoy en día todavía. Lo que pasa es que al principio fueron creadas también para trabajar directamente en boca, pero luego se dieron cuenta, o sea, venía un polvo y un líquido que se mezclaba y se hacía la resina. Pero luego se dieron cuenta de que era muy irritante a la pulpa, o sea, los dientes que se le colocaba ese tipo de resina terminaban con problemas. Entonces, ¿qué se hizo con ese tipo de resina? Se modificó, se mejoró y no se utiliza para hacer empastes, sino para hacer provisionales. Ese es el tipo, mírenla aquí, esa imagen que se ve aquí. Ese es el tipo de resina que se utiliza para hacer los dientes, la plancha de los pacientes. O sea, se utiliza el acrílico y se utiliza, o sea, polímero y monómero. Ese es el material que se utiliza. Y para realizar provisionales. Provisionales me refiero, por ejemplo, a un paciente que se le rompió un diente y no se puede hacer un empaste porque ya es un diente que necesita una corona, o sea, necesita ser reconstruido entero, entonces se le hace un provisional. Es un diente provisorio hasta que esté el diente que va, que lo está haciendo el laboratorio. Entonces, este es el tipo que nosotros utilizamos, resina acrílica. Entonces, este tipo de resina autocurable, o sea, que se cura sola. Uno mismo de trabajo, que uno puede manipularlo y lo puede dar hasta crear un diente
y luego se seca. Hay que esperar, depende, hasta 15 minutos para que seque por completo. Entonces uno poder darlo y poder darle esa formita de diente y que quede bonito al paciente. Yo no sé si es la aplicación, pero yo siempre escucho que alguien levanta la mano. Dígame, mi Tauri. Profe, que se está entrecortando por rato la clase. No me escuchan bien a mí. Este entre Ok. Entonces decía, mi Tauri, ¿me escuchan bien ahí? Sí, 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 yo la escucho. Ok. sí, ahí Decía que este tipo de resina es del tipo autocurable, o sea, que se cura sola. O sea, que no hay que ponerle ninguna lámpara ni hacerle algo adicional, sino que ella sola se seca por reacción química, o sea, químicamente ella seca sola. Te da un de trabajo, me refiero a que a mí como odontóloga me da un tiempo dejarla, moldearla, llevarla a la boca del paciente y luego seca sola. Le decía que este tipo de resina es para hacer provisionales. Un diente provisional, un diente provisorio, un diente por un determinado. Y que también este es el tipo de material que se utiliza para hacer prótesis, para hacer los dientes, para hacer las planchas, para hacer los removibles y ese tipo de materiales. Continúa, Ñoli. Resinas fotopolimerizables o fotocurables, cuya polimerización se realiza por medio de la lámpara de la luz halógena. Ok, entonces tenemos este tipo que está aquí, resina flow o resina líquida, o sea, resina, sí, resina líquida, o sea, que no es como esta que viene en pasta, también se utilizan bueno, tienen muchos usos, se usa para hacer empastes muy pequeños, también para hacer sellantes de fosas y fisuras, por ejemplo, esos niños que tienen las fosas y fisuras profundas, para que no le dé caries, entonces nosotros le colocamos sellante, un sellador, para que no le dé caries. Entonces, tanto la primera que yo le enseñé, que es esta, como esta que vemos aquí, son fotocurables o fotopolimerizables, lo que quiere decir que se necesita de resina para poder secar esa luz halógena para que se seque. Esa luz azul, yo no sé si se han dado cuenta cuando se han hecho en pasta que se coloca una luz azul, esa es una luz halógena específica y especial para secar las resinas. ¿Alguien que me le ayude a Ñoli, por favor? ¿Quién me colabora aquí con la lectura? Adelante, Sebastián. Barnices. Los barnices son sustancias que se colocan en el diente y forman una capa o película, con el objeto de protegerlo contra la acción irritante de otros materiales de obturación permanentes. En la actualidad, debido al uso de los adhesivos dentarios, los barnices tienen poco uso en operatorio dental. Ok, los barnices era como un cuté, como el cuté que uno se pone, la base que uno se pone de cuté, antes de pintarse como tal las uñas del color que uno quiere. Eso es un barniz. Se coloca debajo para proteger la pulpa. Realmente los de muy vieja escuela, me refiero a los odontólogos muy viejos en el servicio, dígase que tienen 30 y 35 años y todavía trabajan. Es probable que lo usen mucho. Yo no lo uso.
realmente, porque ya existen otros materiales que me dan eh, esa misma necesidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, se usa para proteger, o sea, para hacer una capa, la dentina del diente y el empaste que van a recibir para evitar el proceso de sensibilidad también. Sigue, Sebastián. Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Es un medicamento muy utilizado en tratamientos odontológicos conservadores, especialmente en el caso de las endodoncias, por su acción bactericida y antifúngica. Además, el hidróxido de calcio estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los tejidos. Esta sustancia química también reduce el edema que se forma durante la intervención, permite sellar el sistema de conducto y disminuye la sensibilidad dental. Miren, el hidróxido de calcio o sea, viene solamente un polvo eh, que tiene muchos usos, como ustedes pueden ver. Se usa mucho en endodoncia, o sea, para tratamientos de canal o cuando estamos haciendo tratamiento de canal. Cuando vamos a terminar el tratamiento de canal, se sellan las puntas de las raíces con este tipo de material, con hidróxido de calcio. Se usa. Se usa también, por ejemplo, cuando uno va a hacer una curita, que el paciente llega o sea, llega con molestia o con dolor, y es que la caries está muy cerca de la pulpa, pero todavía no ha llegado a pulpa. Entonces, coloca este polvito debajo y luego encima coloca la cura y la estimulación de la remineralización de la dentina. O sea, estimula a la dentina a que forme nueva dentina, que puede, este material puede hacerlo. Ahora bien, no siempre lo logra. Va a depender de la calidad del diente, pero no siempre logra que forme nueva dentina, pero esa es la idea del uso de ese material. También se utiliza para lavado de endodoncia, por ejemplo, en tratamiento de canal, que un proceso infeccioso, se utiliza porque como por su función bactericida y antifúngica, nos ayuda mucho con la limpieza dentro del conducto de cuando estamos haciendo tratamiento de canal. Y lógicamente por todas esas funciones medicinales que tiene este tipo de material, a base de él se han creado muchos materiales. Por ejemplo, los materiales que se utilizan como base me refiero como la primera capa que uno coloca antes de colocar el empaste, para que no le dé sensibilidad al paciente. Casi todos los materiales que se o sea, de base me refiero, vuelvo y repito, como esa zapata que uno pone antes de hacer el relleno con el empaste. Casi todos son a bases de hidróxido de calcio porque ayuda muchísimo con el tema de la sensibilidad, para que no le moleste al paciente, etcétera. Continúa, Sebastián. Dical. Cemento de hidróxido de calcio radiopaco es un material rígido y autocurable utilizado para base protectora de pulpa, así como también bajo los materiales de relleno dental. Ventajas: basado en la fórmula original de Dical, el cemento de hidróxido de calcio radiopaco le provee con el potencial de mejorar la estética y función comprobada clínicamente. O sea, el hidróxido el dical, perdón, es un hidróxido de calcio en otra presentación. Por ejemplo, aquí lo tenemos de forma en polvo, o sea, esto es un polvo solamente, y aquí lo tenemos en una base y un catalizador, o sea, es como
un líquido. Esa base y ese catalizador se mezclan, se llevan a la cavidad, o sea, se colocan como base. Lo que yo explicaba ahorita, se coloca como a zapata antes de poner el empaste. Eso cuando se va a hacer casi siempre amalgama, porque en el caso de la resina no funciona, porque como la resina trasluce mucho, este tipo de material, este color cremita, entonces si el diente no es crema y es blanco, se va a ver feo el empaste. Entonces se usa mucho cuando se va a hacer amalgama, este tipo de material. Y también se utilizan para cementar, o sea, pegar. Cementación, cuando le hablen de cementación, es que están pegando, es para pegar. Es como el coquí que se utiliza para los provisionales. Que hablamos ahorita, que son dientes que se hacen para, de manera provisional, o sea, hasta que esté el diente definitivo que ese paciente se va a llevar puesto, eso es en prótesis. Entonces, este tipo de material se utiliza mucho para eso. Como decir, por decirle un nombre que ustedes entiendan cuál es su función. No es que es un coquí, sino que sirve para pegar los provisionales, para cementarlo. Esa es la palabra correcta, cementar los provisionales. Adelante, Sebastián. Óxido de zinc. Sustancia básica que proporciona iones metálicos siempre y cuando sea hidrolizado. Es un compuesto aislante térmico y eléctrico. Es el menos resistente a la compresión y el más soluble. Tiene gran estabilidad dimensional. La reacción del óxido de zinc es una reacción de ácido-base que se neutraliza inmediatamente. Eugenol, reactivo ácido orgánico quelante. Ok, miren, el óxido de zinc, asquito que vemos aquí, es un polvo y el eugenol es un líquido, entonces juntos se mezclan. Eso va a depender de la casa comercial. Casi siempre es de eugenol y una cucharadita que viene con una cuchara medidora dentro de la cajita. Una gotita de eugenol y una cucharadita de óxido de zinc se mezcla, lo que uno utiliza para hacer las curas en los pacientes. Cuando uno hace una curita o una cura al paciente, este es el material que se utiliza. Este material es muy utilizado también en endodoncia. Este material se utiliza para el sellado de los tratamientos de canal. O sea, ese es el material que uno mezcla para llevar dentro de la raíz del diente, para sellarlo. Este material se utiliza mucho también. Y, por ejemplo, el eugenol, aparte, es un compuesto químico que, por ejemplo, no puede caer en la encía porque es la encía, pero cuando se hace tratamiento de canal y ese paciente tiene mucho dolor, que por lo regular la gente llega con mucho dolor cuando se hace tratamiento de canal, antes de hacer la cura con el óxido de zinc, es mojar un algodoncito con eugenol, porque el eugenol tiene propiedades sedantes a la pulpa. Por ejemplo, cuando el eugenol está hecho a base de clavo dulce, o sea, tiene en su complemento o en su composición química clavo dulce. Entonces, eso, ustedes no ven que hay veces que hay gente que cuando le duele las muelas se pone clavo dulce y dice que se le calma. Realmente no, no está equivocado. Ahora bien, al colocarse el clavo dulce puro, lo que tiende es que se revientan, explotan las muelas y que por eso no se puede colocar de manera directa, pero y este ya es un compuesto químico que tiene la cantidad necesario para un molar. No es lo mismo colocarse un clavo dulce directo que colocarse un poco de eugenol en este caso. Inés.
No la escuchamos, Inés. Que no le escuchaba yo a usted. Que es cierto, porque a mí ha sucedido, entonces, cuando me coloco un clavo dulce y me lo dejaba mucho rato, como que me quedaba la encía. Sí, el clavo dulce tiene propiedades sedantes. Por eso este líquido es abajo. Tiene problema, casi no se escucha, profe. Se entrecorta. Nadie más me escucha. Lo último que usted dijo no se escuchó. Al parecer tiene mucho problema el internet porque yo los escucho a ustedes perfectamente. Esto y Yo a todo. usted casi no la escucho, profe, tampoco. Wow. Ok, miren lo que vamos a hacer hasta aquí. Son las 7:51, o sea, faltan 8 minutos para terminar la clase. Porque no vale la pena de que yo siga dando la clase y siga hablando como un papagayo aquí y ustedes no me escuchen. Es importante. Cada cosita que yo digo que quizá no está escrita aquí, es importante que ustedes la escuchen. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a dejar hasta aquí. Continuamos el lunes, si Dios lo permite, y vamos a ver si el internet está mucho mejor el lunes y me pueden escuchar mucho mejor. Así que nada, los voy a dejar ni le voy a hacer preguntas. Ya el lunes, si tienen alguna duda con relación a lo que hemos visto en el día de hoy, ustedes me lo hacen. Yo voy a volver a repasar desde el principio la guía, paso por paso. Voy a subir el video como quiera también, que quizás no me escuchan bien, pero en el video se escuche bien lo que yo estoy diciendo. Y nada, entonces nos vemos sí, el domingo, si Dios lo permite. Buenas ¿Escucharon? noches. Buenas noches, doctora. Sí, yo lo escucho. Buenas noches. Bye, cuídense. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias, igual para todos.